No sé por qué, pero muchas personas, al pensar en la poesía, sienten algo como escalofrío. Creo que ese miedo que tenemos es el resultado de una concepción un poco distorsionada de lo que es una obra poética, porque, por algún motivo, el poema ocupa un lugar de seriedad que lo exalta por encima de otros tipos de literatura. En realidad, todos podemos y debemos leer poemas, y por eso, hoy vamos a hablar de 5 consejos para leer y analizar la poesía. Lo primero que te sugiero es comenzar a leer poesía como cualquier otro texto. Lee poemas que ya leíste, lee poemas nuevos, lee varios poemas por día, pues mientras más poesía consumes, más te acostumbras al estilo, al ritmo, a sus trucos, entre comillas, por decirlo así. Resumiendo entonces, lee más poesía. Ok, cuando lees un poema, estás leyendo un texto escrito, sí, pero también la poesía es un género lírico, o sea, está relacionado a la música y el ritmo. Por eso, debes entender que hay 2 formas de leer la poesía, leyendo en silencio y leyendo en voz alta. Cada tipo de lectura tiene sus beneficios. Leer en silencio te ayuda a concentrar en las palabras, metáforas, simbolismo y en una comprensión de las ideas. Por otro lado, leer en voz alta te permite escuchar la métrica, el ritmo, las rimas, los sonidos y más. No hay que subirte al escenario del teatro. Lee en tu cuarto, para ti mismo, pronunciando las palabras. Verás que algo mágico sucede. Escuchas, sientes el ritmo y, de repente, te surgen otras ideas. Vamos a ver un ejemplo. Lee estas líneas en silencio sobre las famosas cataratas del Niágara. Si lees en silencio, entiendes que el autor está describiendo el río, las rocas, la violencia de las cataratas. Es una descripción que evoca la fuerza del lugar. Pero, si solo lees en silencio, te perdiste un detalle importante. Heredia usa la cacofonía de ciertas letras para imitar el sonido de las cataratas. Voy a leer en voz alta y presta atención a las consonantes oclusivas p, t, k, b, d, g, así también como la s. Estas consonantes replican el rugir del agua, el viento que sopla, el río que fluye. Es un sonido estridente, pero con tonos muy bajos a la vez. Corres sereno y majestuoso, y luego, en ásperos peñascos quebrantado, te abalanzas violento, arrebatado, como el destino irresistible y ciego. Ahora bien, leer la poesía no se trata de hacerlo una vez y ya. Hay que leer el mismo poema varias veces, tanto en silencio como en voz alta. Dicen que si te detienes a mirar una pintura un rato, comienzas a ver cosas que, con una mirada rápida, no pudiste captar. Lo mismo ocurre con la literatura, en particular la poesía. Cuando lees, hay que ser una lectora activa, interactuando con el texto. Subraya, rodea palabras, dibuja y traza líneas entre conceptos. Cuando entiendas mejor de qué se trata el poema, escribe 1 o 2 frases resumiendo las ideas centrales y haz apuntes en los márgenes de los temas y símbolos, etc. Si te hace pensar en otro poema, anótalo. Verás que tus apuntes te ayudarán a leer y analizar la poesía porque cuando se te ocurre algo, vas a recordarlo. Cuarto, concéntrate en los elementos formales del poema, en particular la métrica, la rima y el tipo de poema, por ejemplo. Hoy día vemos menos preocupación por la métrica rígida. Existe mucho verso libre. Sin embargo, presta atención a la cadencia de los versos. La métrica la podrás entender mejor si lees en voz alta, como ya mencionamos, pero no es siempre necesario. Cuenta las sílabas de cada verso o línea. Cuenta los versos en cada estrofa. Observa qué versos riman. ¿Hay patrones? Cuando lees en voz alta, ¿existen pausas naturales? Si quieres saber más de la métrica, puedes ver el video de este canal sobre el tema. Por último, haz una lectura más profunda, más allá de la comprensión general. Una lectura detenida, por ejemplo, es el acto de leer un pasaje breve del texto al nivel microscópico. En vez de pensar en una visión general o global del texto, quédate al nivel granular.
a nivel de la frase y las palabras. Cómo las palabras se conectan. Cómo esta frase se vincula con la que la precede o la que viene después. ¿Por qué se usa esta conjugación verbal aquí? Otras ideas serían: considera el narrador, la voz que cuenta la historia. Pero cuidado, el narrador no es necesariamente el autor. Sin embargo, debes considerar al autor también, su biografía, su contexto histórico y lo que esa persona ha dicho sobre el texto. Busca metáforas, símbolos, alusiones o referencias a otros textos, etc. Hay muchas cosas que puedes hacer para leer y analizar mejor la poesía, pero todo comienza contigo. Debes leer más poesía e interactuar activamente con el poema. Y sí, necesitas leer los poemas en voz alta. Creo que con un poco de práctica verás que sí podrás ser maestro en la lectura e interpretación de la poesía. Muchas gracias por mirar este video, espero que te haya gustado. Hasta el próximo video.